¿cómo están? Bienvenidos a una charla sobre cómo aprender de los patrones de ustedes y de sus comportamientos para poder identificarlos un poco más cuando están accediendo a sus páginas web, a sus correos y con todo ello mejorar su seguridad. Yo soy Jesús Solano, científico de datos en Sixtera, una compañía de ciberseguridad, y muchas gracias por estar aquí. En primer lugar, quiero decirles... En primer lugar, quiero comentarles que lo que les voy a hablar hoy es el resultado de una investigación que publicamos en la 17ª conferencia de seguridad en la red y criptografía aplicada, donde nos ganamos el premio a mejor paper. Para más detalles de lo que voy a hablar hoy, lo pueden consultar en el paper, está especificado cada una de las cosas que hicimos. Bien, entonces, sin más preámbulos, quiero darles la introducción a decirles que hace más de 50 años hemos estado utilizando contraseñas. Sin embargo, ¿cuántos de ustedes no están aburridos de tener que memorizar contraseñas largas, tediosas y difíciles de recordar? Yo personalmente también lo estoy. Y el problema es que, aun cuando yo tenga una contraseña suficientemente larga, cualquiera de ustedes puede saberla. ¿Cierto? Podría saberla. Si descubre en mi celular donde están guardadas todas mis contraseñas, seguramente pueden acceder a todos mis sistemas. Entonces, hemos cambiado. Hace 50 años estábamos creando contraseñas porque eran difíciles de adivinar para otros seres humanos. Pero hoy, 50 años después, estamos creando contraseñas que deberían ser difíciles de adivinar, no solo para los seres humanos, sino también para los computadores. Entonces, las contraseñas, les tengo una mala noticia, no son seguras. Ni siquiera la contraseña más difícil que ustedes puedan pensar en este momento, de 32 caracteres, combinación alfanumérica, mayúsculas, minúsculas, es segura. ¿Y por qué? Porque no está validando la identidad de cada uno de ustedes. Solamente valida un conjunto de caracteres que cualquiera puede saber, incluso un computador. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es actualmente que está funcionando esto? Bien, lugares como Yahoo lo que hacen es que le piden a usted una contraseña entre 8 y 32 caracteres, de las cuales usted tiene que incluir mayúsculas y minúsculas, como dije anteriormente, y usted tiene que memorizar eso. Y ustedes me dirán, ¿en cuánto tiempo pueden memorizar eso? Inclusive si es la contraseña que tienen para su correo, que es lo que más usan, yo creo que probablemente ninguno de nosotros podría memorizarlo. Y el problema no queda ahí. El problema es que esa misma contraseña que nosotros creemos que es segura, la utilizamos en todas partes. Así que una vez alguien tenga acceso a mi contraseña de mi correo, tiene acceso a mi contraseña de Twitter, Instagram y al mismo tiempo puede ser el computador personal que yo tengo. Entonces el problema es bastante grave. El problema reduce en, tengo problemas, pero debo estar protegido. Y esta protección debe partir de dos cosas. La primera, el hecho de que hoy estamos compitiendo contra computadores o supercomputadores adivinando contraseñas. Y la segunda, que no se trata de decir cuáles son las credenciales, se trata de identificar la identidad de una persona. Así que la pregunta de investigación para nosotros como científicos se reduce a cómo los sistemas en línea están protegiendo mi identidad, no mis credenciales, no el sistema, sino mi identidad. Y aquí la respuesta viene desde tres ámbitos. Actualmente, la mayoría de compañías se han centrado en hacer tres cosas. La primera, hacer que las contraseñas sean largas, complejas, difíciles de recordar. La segunda, crear secretos, y digo secretos entre comillas porque probablemente la pregunta de cómo se llamaba mi mascota, alguien más la pueda saber. Y la tercera es intentar que los supercomputadores que hoy en día adivinan contraseñas no lo puedan hacer en estos sistemas web, por medio de captchas que identifican si es un humano o es un bot. Sin embargo, estamos en el 2018. Esto ya no funciona. Ya los bots han evolucionado a que inclusive robots pueden pasar esos sistemas de I am a robot muy fácilmente. De hecho, hoy lo están haciendo y probablemente con alguna de sus contraseñas. Entonces, la pregunta como científicos es, ¿dónde nos metemos nosotros? ¿Dónde colocamos la ciencia para poder mejorar este problema? Pues bien, hoy les voy a hablar de tres cosas que podemos hacer como científicos de tal manera que podamos mejorar esto. La primera, hacer sistemas que no se basen en una contraseña, sino que se basen en la biometría del usuario. Y esto es un sistema sin contraseñas, como lo hemos denominado dentro de Sixtera. La segunda,
hacer una autenticación continua. No se trata de que yo quiero entrar a Twitter y lo primero que hago es meter mi contraseña y ahí paro toda mi autenticación. No, en tiempo real yo debería estar viendo si ese usuario que ingresó con esas credenciales soy realmente yo. Porque puede ser que dejé abierta mi sesión y alguien está haciendo uso de eso. Realmente yo debería estar viendo en tiempo real qué está pasando. Y la tercera es analizar esa conexión. No es normal que si ustedes están hoy en Bogotá, 3 segundos o 3 minutos después, alguien se conecte desde Rusia a su cuenta de Twitter, ¿cierto? Y esos patrones de conexión son los que vamos a analizar. Entonces, la pregunta de investigación era cómo nos protegemos. La respuesta es, entonces validemos no las contraseñas, sino la identidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De dos formas. Les voy a hablar de Context-Based Authentication, que básicamente lo que intenta hacer es crear una sesión del contexto, y cuando hablo de contexto es hablar de la conexión, de la ubicación de donde viene esa conexión, del tiempo donde se produjo, del dispositivo donde se hizo esa conexión, y por otro lado les voy a hablar de los patrones de comportamiento de ustedes, que lo voy a llamar Behavioral Biometrics. Y esas dos cosas son los que vamos a utilizar en estos estudios que acabamos de hacer para mejorar esa seguridad. Concentrémonos en el primero, análisis del contexto. Entonces, imagínense que ustedes están ingresando a su cuenta de correo. Cuando ustedes ingresan desde su cuenta de correo, yo tengo mucha información de ustedes. Información que es intuitiva. Por ejemplo, desde qué dispositivos se están conectando, la hora a la que se están conectando, la IP de la que se están conectando. Y esta información es la que yo voy a denominar información del contexto. Con esta información del contexto, yo lo que quiero hacer es que tras cada vez que ustedes hagan un login, yo almaceno esa información e idealmente luego de muchos logins yo tengo un patrón de ustedes. Pero esto tiene muchas limitaciones. Limitaciones como que ustedes se conectan desde muchos dispositivos. Yo me puedo conectar al mediodía desde el computador de mi trabajo, en la noche el computador de mi casa, que es totalmente distinto. El de mi trabajo es un Windows, el de mi casa es un Mac. Lo hago desde una IP distinta, que no está correlacionada porque el servidor de Internet es totalmente distinto. Entonces, tendría que tener una base de datos muy grande, de tal manera que yo pueda reconocer esos patrones, dada la variedad del problema. Pero no solo se queda aquí. Hay otro problema mucho más grande, y es que estos valores son fácilmente engañables por un computador. Cualquiera de ustedes con conocimientos básicos podría cambiar cuál es el user agent, que significa desde qué dispositivo me estoy conectando, muy fácilmente. Y si hacen eso, todos esos modelos ya no tienen ninguna validez. Para comentarles un poco desde la parte científica, esto se lleva trabajando desde el 2001, sin embargo los avances más significativos han estado en el 2017, donde han probado hasta 29 modelos distintos para atacar este problema con solamente la información del contexto. Y estos 29 modelos, lastimosamente, ninguno llega a más del 72% de accuracy. ¿Por qué? Porque la gente suele cambiar de patrones en tiempo real. Porque la gente compra computadores, porque la gente viaja, y los que estaban en Argentina ayer conectándose, hoy se conectan desde Bogotá, y entonces ¿les debo negar el acceso? No, si yo quiero acceder a mi banco, no puedo hacer eso. Entonces, lo mejor que han hecho es un SVM, hasta el momento, con 75% de accuracy para datos globales. Bien, dejemos esto un poco en pausa y hablemos de la segunda cosa que les digo, que es Behavioral Biometrics. Aquí el objetivo es que yo quiero aprender cómo ustedes mueven el mouse, también cómo ustedes escriben en su teclado. Y quiero identificar a partir de esos patrones si son ustedes o no son ustedes. Pero esto tiene de nuevo otras limitaciones. Y es que cuando yo estoy jugando con cómo escriben ustedes, pues también puedo estar jugando con su contraseña. Y no es divertido que alguien, un tercero como yo, sepa su contraseña. Así que tengo problemas de privacidad. Y no solo tengo esa limitación, hay otra limitación, y es que cuando hablamos de autenticación, ¿ustedes cuántos segundos creen que se demora una autenticación promedio? ¿Ustedes cuando entran a su correo cuánto le ponen? ¿Es cuestión de horas? No, ¿cierto? ¿Minutos? ¿Alguien se gasta 10 minutos autenticándose? No. Quizás segundos. ¿Cuántos segundos creen que son? ¿10, 20, 30? El promedio está alrededor de 25 segundos para una autenticación. Y estos modelos de Behavioral Biometrics en la academia trabajan con ventanas de tiempo de aproximadamente 5 minutos. Si yo quiero entonces hacer un modelo, le voy a decir al usuario, espérame 4 minutos, 30 segundos más, porque es que mi modelo no es capaz de predecir en 30 segundos. ¿Se puede hacer eso? La respuesta es no. La respuesta es dentro de la academia, se ha intentado hacer esto, lo han manejado
para algo que llaman autenticación continua, que son más de 30 segundos. Nosotros vamos a aplicar este problema para algo denominado autenticación estática, es decir, menos de 30 segundos de interacción con el usuario. Quiero que en menos de 30 segundos pueda aprender sus patrones y probarlos en tiempo real. Bien, entonces hablemos de la vida real. Y esa vida real tiene datos. Y los datos son los que nos tienen a nosotros aquí, porque la mayoría de nosotros nos llegan muchos datos, los analizamos y hacemos magia con ellos. Y esa magia que hacemos la voy a aplicar a dos datasets distintos. El primero es un dataset que es solamente el comportamiento de personas reales en Singapur, 24 personas reales que almacenaron 320 horas de interacción computador-humano, es decir, mover el mouse, escribir y hacer ciertas acciones que yo quería. Sin embargo, esas acciones no van a ser logins, pueden ser cualquier acción. Puede ser una acción como jugar un videojuego en su computador durante 10 horas. Y por otro lado, tengo una información relacionada con la sesión, con el contexto de la sesión. Y esa información es un dataset que sí viene de nuestra compañía. Son más de 2 millones de conexiones que tenemos de usuarios reales, colombianos, todos de ellos, y de datos financieros, es decir, de bancos, de usuarios de bancos dentro de Colombia. Bien, voy a hacer el análisis sobre estos dos y primero les voy a hablar de cómo hicimos el análisis sobre la sesión del contexto. Entonces, una sesión de contexto se ve más o menos así. Imagínense que este es mi patrón de comportamiento. Como les dije, en mi oficina tengo un Windows, en mi casa tengo un Mac. A veces Firefox, a veces Safari no funciona muy bien, así que me tengo que mover a Chrome. Y finalmente, al mediodía, cuando estoy en el almuerzo, quiero conectarme a veces a mi correo, así que lo hago desde mi celular. Así que este es mi patrón de comportamiento durante los últimos 3 meses. 75 veces de 100 veces me conecto desde el Windows, 13 veces desde mi Mac, alrededor de 10 veces desde Chrome OS, y finalmente desde mi celular. Dado que esto es una información categórica, ¿cómo hago yo para pasarle esta información categórica como una probabilidad a un modelo que me pueda predecir? Entonces, pues claro, lo que intuitivamente se le viene a uno a la cabeza es, pues sencillo, haga esto que eso es el 75% de las veces, el 13% de las veces, el 10% de las veces y el 2% de las veces. Sin embargo, eso favorecería que cuando alguien quiera conectarse desde un dispositivo que es poco conocido, por ejemplo un Chrome OS, me va a decir, oiga, usted no se puede conectar. Así que tengo que normalizar de alguna manera para que esta probabilidad, que es 75%, sea máxima sin que me afecte la probabilidad del que también está dentro de la mitad, porque si no voy a desechar a Mac y a Chrome como posibles accesos. Es probable que si me conecté solamente de 2 veces de iOS, pues esa sí le puede dar un poco más de flexibilidad, pero no se lo podría dar a Mac porque tiene bastantes. Entonces lo que voy a intentar hacer es normalizar esta probabilidad, hacer un ranking, de tal manera que cojo la probabilidad del mayor y le sumo todas las que están por debajo de él. Por lo tanto, 75 más 13 más 10 más 2 da 100. Si lo hago para el Mac sería 13 más 10 más 2 da 25. Y si lo hago para el Chrome sería 10 más 2. ¿Esto qué va a hacer? Hacer que se suavice esa función de probabilidad de mis conexiones para que los dispositivos que son poco conocidos comiencen a tener mayor relevancia. Este es un caso extremo, pero en la vida real lo que está pasando es que estos dos números entre el primero y el segundo suelen estar muy cercanos. Y esto es lo que estamos logrando. Bien. Esta información que les acabo de hablar puede ser para la información del User Agent, ¿cierto? Es decir, User Agent, recordemos que es la información asociada a desde qué dispositivo me conecto, qué navegador estoy usando, o información como la marca de mi computador. Estoy exagerando un poco, pero lo que quiero que tengan en cuenta es que tengo información del dispositivo y de la conexión. Y como tengo información de la conexión, también puedo saber el momento en el que se conecta. Entonces, un análisis normal, este es mi patrón de conexión. Entonces yo me suelo conectar mucho antes de llegar al trabajo, entre las 8 de la mañana y luego de salir del trabajo. La pregunta que viene a continuación es, ¿ustedes creen que si yo me conectara a las 2 de la mañana, podría estar correlacionado con conectarme a las 11 de la noche? Seguramente sí, porque el tiempo, lastimosamente, no es una cuestión que vaya en una sola dirección, es algo cíclico. Así que lo que hicimos para manejar esas cosas temporales, que también están en esta información, es decir, hagamos esto algo cíclico y para hacer algo cíclico lo que voy a hacer es suavizar esa probabilidad de tal manera que la probabilidad que esté en 0 sea equivalente a la que esté en la hora 24. Para suavizar eso lo que voy a hacer es básicamente un promedio móvil de las probabilidades que tengo por cada hora. Y eso lo que va a permitir es que yo pueda interpretar el tiempo como algo cíclico, como que es lo que ocurre en la vida real. Bien,
Y todo esto se lo voy a meter a un random forest. Y la pregunta de ustedes aquí va a ser, ¿por qué un random forest? Pues bien, pudimos hacerlo con redes neuronales, de hecho lo probamos. Claramente los resultados eran un poquito mejor. Pero necesitábamos que esto fuera escalable, porque este producto en tiempo real lo van a utilizar más de 3 millones de personas por hora. Y si yo quiero eso, recordemos un poquito las charlas de ayer donde nos decían que no puedo pensar solamente como científicos, tenemos que pensar también como un negocio, porque de alguna manera alguien va a estar utilizando esto. Y ese alguien que lo está utilizando seguramente va a tener muchos problemas de ingeniería si yo le digo tiene que cargar TensorFlow en tiempo real, ejecutar una red que tiene 7 capas y más de 1 millón de parámetros. Y me lo tiene que hacer en menos de 29,1 milisegundos. Seguramente me van a decir, ¿sabe qué? Ese modelo no está en producción, muy lindo el paper, pero eso no se va a producir. Entonces lo que hicimos fue un random forest que corre en cuestión de microsegundos y esos microsegundos los utilizamos de tal manera que alguien que está accediendo a un banco pueda en tiempo real recibir una conexión. Por eso utilizamos un random forest sin sacrificar mucho el resultado final, que es lo que van a ver ahorita. Y a este random forest lo que le va a entrar es la información del API address, de la cual podríamos aquí sacar de qué país se está conectando, de qué región se está conectando. Esto es una triangulación un poco no muy precisa. Uno quisiera que le diera la ubicación exacta con la IP, pero lastimosamente a veces es difícil y de hecho la mayoría de veces lo único que puedo obtener es la ciudad, por ejemplo Bogotá, pero no sé desde qué parte de Bogotá se está conectando. Y por otro lado, le voy a agregar la información del User Agent, que es lo que les comenté ahorita del dispositivo, desde qué navegador me conecto, la versión de ese navegador, la versión del sistema operativo y desde qué sistema operativo me conecto. Y al final, yo lo que voy a tener es una escala continua de respuesta. Y esta escala continua de respuesta va a ser el riesgo asociado a que esa información, a que esa sesión sea un ataque. Muy bien. Con esto en mente, probemos este modelo para los datos que les dije ahorita, los 2 millones de usuarios que se estaban conectando. Cuando lo probamos, lo entrenamos, nos damos cuenta que para el test de validación, este modelo es demasiado sensible. Y es demasiado sensible porque aún teniendo una accuracy, un AUC del 82%, bueno, de 0,82, el performance se ve bien solamente cuando tengo threshold bajos. Recordemos que estamos en un problema de clasificación, así que yo tengo que tener threshold. Y cuando tengo threshold bajos es que esto está funcionando. Eso implica varias cosas. En particular, implica que si yo de la tabla anterior saco algunos threshold, de la gráfica anterior, es decir, de esta gráfica, la parto y comienzo a ver analíticamente estos números, me doy cuenta que la accuracy está bien con respecto a la academia. De hecho, en la academia se acuerdan que era alrededor del 72,9%. Sin embargo, estoy sacrificando algo, y es que tengo muchos falsos positivos. Y esos falsos positivos a mí me pueden costar un montón, porque si yo estoy haciendo una transacción de 1 millón de pesos en mi banco favorito y le digo al usuario no puede hacerla, y esa transacción significaba algo importante para el usuario, ¿qué va a hacer el usuario en ese momento? Retirarse del banco. Y ese costo no lo va a pagar el banco, lo va a pagar a quien está contratando, que somos nosotros. Así que no es tan chévere. Y por otro lado, todos estos resultados, llega alguien de ustedes que sepa un poco de programación, puede cambiar el user agent, puede cambiar la IP de la que se está conectando, así que es muy fácil que alguien haga pasar por ustedes y solamente tenga en cuenta este modelo. Entonces, avancemos un poquito más y no nos quedemos en el 2001, sino que analicemos información más reciente. Y es la información de su biometría. Información que solo pertenece a ustedes, porque cada uno de ustedes mueve el mouse de una forma totalmente distinta. Porque cada uno de ustedes cuando escribe, por más que escriba de forma parecida a otra persona, tiene un patrón muy singular. Y este patrón singular lo voy a explotar de dos maneras. La primera manera lo voy a explotar con tiempos entre los cuales ustedes oprimen una tecla y la sueltan. Con tiempos entre los cuales ustedes se demoran para oprimir entre dos teclas, por ejemplo. Y estos tiempos los voy a comenzar a combinar en sesiones del teclado. Entonces lo que voy a decir es que el teclado, como yo no puedo saber cuánto se demoraron ustedes oprimiendo la A y la B y la C y todas las letras, porque si no podría saber su contraseña, voy a partir el teclado en 3 regiones, izquierda, central y derecha. Y voy a analizar los tiempos en esas 3 regiones. ¿Por qué lo hago ahí? Para evitarme el problema de que algún cliente me diga, usted sabe mi contraseña, y porque quiero mantener la privacidad de mis clientes. No quiero saber ninguna información que sea como sensible para ellos. Y por otro lado, voy a extraer la información única del mouse, que claramente contribuye mucho más que el teclado. Contribuye mucho más porque cada uno de ustedes tiene un dispositivo
totalmente distinto para el teclado, para el mouse. Miren que es muy fácil que los teclados se parezcan entre ellos, pero los mouse y los touchpads tienen cosas muy distintas entre ellos mismos. Bien, entonces lo que hicimos es, imagínense una sesión típica. Aquí les pongo en color donde inicié la sesión. Básicamente comencé a darle clic, aquí estaba el inicio de mi login, me moví porque el mouse no lo encontraba, después llegué aquí abajo donde estaba mi contraseña, metí la contraseña y luego me moví para darle clic a acceder. Ese es un usuario típico. Sin embargo, recuerden que la información que yo tenía era 320 horas de cualquier cosa, no solo eran logins. Y cuando yo quiero encontrar información de logins, eso se me reducía considerablemente y pasaba a tener solo una hora. Y con esa hora yo no podría entrenar totalmente porque no tenía información de eso. Así que lo que hice, o bueno, lo que hicimos dentro de la empresa, fue tomar esas 320 horas y encontrar puntos claves donde la gente estaba haciendo clic. Y esos puntos donde estaba haciendo clic asumimos, mediante un análisis, que eran los logins. Y tomamos una ventana de tiempo que se devolvía 30 segundos a partir de ese clic final, que era típico entre todos los usuarios, que significaría un login, y a partir de esa información entrenamos. ¿Qué hicimos ahora una vez que tengamos estos patrones? Encontramos velocidades del mouse, encontramos también desplazamientos del mouse y algunas proporciones en diferentes direcciones del sistema de coordenadas. ¿Esto por qué? Porque después de hacer un análisis nos dimos cuenta que las personas suelen moverse en direcciones distintas aun cuando quieran llegar del mismo punto a B, del mismo punto A a B. Y lo hacen porque al momento de coger el mouse siempre se mueven en una dirección aleatoria distinta, pero esa aleatoriedad pertenece a cada uno de ustedes. Por eso lo hicimos en estas 8 dimensiones. Bien, esta información que les acabo de mostrar, estas features que creamos, las metemos en un random forest de nuevo por el mismo problema que tenemos antes, eficiencia, y vamos a meter las duraciones del teclado, lo que les dije, los tiempos de duración y las latencias entre teclas, y por otro lado la velocidad promedio en cada una de las 8 direcciones. Lo metemos al random forest y los resultados que tenemos se ven mucho mejor que lo que teníamos con el caso de contexto. De hecho, aquí tenemos un mejor threshold de clasificación, de hecho es mucho más estable, mejoramos el AUSE, y todos estos datos uno diría, estoy bien, 79, tengo una accuracy considerable del 72.5%, que recuerden que lo que habían hecho en el 2017 era alrededor del 62%, así que con eso uno diría publica un paper y hasta ahí vamos muy bien. Pero no solo se queda en la publicación del paper, porque aquí hay ciertos problemas que vienen para el caso práctico, para el caso de la industria. Y el caso de la industria es que, ok, tengo una accuracy alto, pero tengo muchos falsos positivos. Y esos falsos positivos, como les dije ahorita, me iban a cobrar. Pero no solamente me van a cobrar por eso, me van a cobrar porque miren el recall cómo está variando. Es bastante sensible ese recall. Un pequeño variación en el threshold, que un cliente final quiera hacerlo, va a implicar que mi métrica se disminuye considerablemente. Entonces, lo que vamos a intentar hacer ahora es entender de quién nos estamos protegiendo para crear un modelo mucho más robusto. ¿De quién nos vamos a proteger? De atacantes que no solamente nos van a engañar por el contexto, no solo nos van a atacar por cómo se mueven ustedes, sino que van a combinar estas dos cosas en tiempo real. Van a cambiar la IP y van a intentar moverse como ustedes lo hacen. Entonces, generamos un modelo que no solamente sea resiliente a contexto, sino también a Behavioral Biometrics, y generamos una combinación que se comporta bien en todos los escenarios, en ataques simples, pero también ataques donde me afectan el contexto, es decir, el IP, pero también ataques donde quieren impersonar la forma en la que yo estoy comportando. El modelo que nosotros vamos a proponer es una combinación lineal paramétrica, de tal manera que las predicciones de ambos modelos pesen de alguna manera para que puedan predecir un riesgo final, y este riesgo final es el que nos va a dar una predicción final. Bien, los resultados que nosotros tenemos es una mejora de la accuracy alrededor del AUC de alrededor del 20%, pero no solamente se queda en la accuracy, mejoramos la fricción, ya el usuario muchas veces va a pasar porque reducimos los falsos positivos, reducimos también los falsos negativos aumentando el valor del recall en alrededor del 27%, este lo mejoramos alrededor del 10%, y el accuracy lo mantuvimos mucho más alto que los dos. De hecho, combinado llegamos al 91%, que en la literatura estaba por alrededor del 30% de lo que hacían los modelos por individuales. Entonces, la conclusión luego de todo este proceso es que nuestro modelo combinado es sencillo, escalable, pero tiene una cualidad característica importante, y es que supera a los que estaban en la literatura y lo hace factible para la industria. Es fácil de extender este modelo para autenticación continua. Si yo analizo ventanas de 30 segundos en 30 segundos, puedo analizarlo durante 5 minutos, horas si quiero.
Y finalmente, reduzco la fricción para que el usuario no se sienta inseguro, mientras que al mismo tiempo aumento la seguridad por parte de los bancos y va a generar un impacto alto. Cosas que quiero que ustedes se lleven luego de esta charla es que en este momento mucha gente se está concentrando en las contraseñas, pero yo hoy les quiero decir que se concentren en el comportamiento. Y el comportamiento es lo que los identifica a ustedes. Y no solamente en seguridad, sino en muchas cosas. Así que aprendan de ello, hagan proyectos de investigación con eso y el futuro quizás esté por ahí para entender muchas cosas. Lo segundo es, trabajo en una compañía de ciberseguridad y les quiero dejar el mensaje que la seguridad se trata no de hacer que ustedes se preocupen más por las cosas, sino de reducir la fricción, de hacer de que ustedes cada vez que entren en un sistema se sientan seguros sin tener que pensar demasiado, porque quieren que cuando ingresen lo hagan de forma fácil. Y finalmente, estamos aquí por Python, estamos aquí por la ciencia. Así que hay dos cosas que les quiero decir. Python es una herramienta para hacer de lo ilimitado de la ciencia algo real. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Jesús Solano y espero hayan disfrutado la charla. Bueno, entonces tenemos tiempo como para una única pregunta, por favor. Sí. Muchas gracias por la charla. En el contexto corporativo, donde muchas veces sucede que no es solamente un usuario que accede a una cuenta o un servicio, sino que las credenciales se rotan, ¿no? Y parte del login hace parte de esa credencial. ¿Cómo podrías considerar esos múltiples patrones donde, digamos, tú y yo y alguien más están dando a una misma cuenta? En este caso, el modelo se desarrolló por cada una de las personas, pero si el caso necesario fuera ese, lo que se hace es que se mete toda la información de esos usuarios que están ingresando como un mismo usuario. Y nadie que esté por fuera de ese grupo de usuarios puede entrar como esa credencial. Así que al final el modelo se reduce a tener una credencial por usuarios. Gracias. Bueno, lamentablemente no tenemos tiempo para más preguntas, pero entonces ahorita en el espacio, después de la siguiente charla, pueden acercarse con Jesús y pues les hacen sus preguntas que tengan. Ya continuamos entonces con la charla que sigue.